para todos. Hoy estamos desde el stand del Instituto Caro y Cuervo aquí en la Feria del Libro. Tengo dos invitadas muy especiales, la directora del Instituto Caro y Cuervo, Carmen Millán de Benavides, y la coordinadora del examen Ciele, María del Pilar Flores. Hoy les vamos a hablar de dos temas muy importantes. Uno, la importancia del español en el mundo, y dos, el programa Ciele, que es el Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española, el cual certifica el grado de dominio del español a través de medios electrónicos. Además, tendremos una entrevista de Richard Bueno, director académico del Instituto Cervantes, quien fue entrevistado por nuestro corresponsal en España, Martín Gómez. Muy buenos días para ustedes. Hola, ¿qué tal? Bueno, de acuerdo con el último informe del Instituto Cervantes, en el mundo hay 599 millones de personas que hablan el español, siendo la segunda lengua más hablada después del chino mandarín. 22 países lo tienen como lengua oficial y en los Estados Unidos aproximadamente 50 millones de personas lo están hablando. Y entonces aquí le doy paso a una pregunta a la doctora Carmen. ¿Considera usted que el español puede llegar a convertirse en la lengua de la ciencia por encima del inglés? Yo creo que el español tiene un reto muy grande con relación a ser una lengua de ciencia, ya lo es. Sin embargo, hay muchas cosas que no ayudan a que esto sea así. En primer lugar, la debilidad en presupuestos de investigación en las universidades, porque finalmente la publicación científica tiene que ver con los resultados de investigación, y si no hay apoyo económico a la investigación en los espacios donde se genera esa investigación, en la universidad, en los institutos especializados, pues no va a haber publicación científica. Y en segundo lugar, por los paradigmas bibliométricos que privilegian las publicaciones en inglés a las publicaciones en otras lenguas. Entonces, pues dinero para poder afianzar la investigación científica, y también valorización de la publicación en español. Esas son dos cosas que me parecen a mí muy importantes. Por ahora el dominio del inglés es total, pero no solo el dominio, sino el prestigio como lengua científica. El español debe adquirir ese prestigio, está por adquirirlo. Quizá en la única área que tiene exactamente prestigio es en el área en la que se ocupa el Caro y Cuervo, de la que se ocupa, ¿no? La historia de nuestra lengua, la preservación de la lengua, etcétera, pero está por adquirir ese prestigio, y ese prestigio es a punta de investigación, es como un círculo vicioso. Ok, pero vemos que realmente hay investigadores que pues creen que puede perder el valor científico si publican en español. ¿Ustedes qué creen? Yo creo que no. De hecho, el español, como lo dice la doctora Carmen, está cogiendo mucho prestigio hoy en día. Es la segunda lengua más hablada en el mundo y está reconocida por varios países e instituciones académicas como una lengua de valor para escribir, no solamente para hablar y escribir en español, y además los textos científicos llegarían a más gente, puesto que en este momento hay muchos hablantes de habla hispana en todo el mundo. Entonces pensaría que no, que cogería más fuerza aún el español y las investigaciones científicas serían divulgadas, muchas personas llegarían a estas investigaciones científicas. Bueno, vemos que en Colombia las universidades, los centros de investigación, Colciencias, desarrollan y divulgan artículos como resultado de esas investigaciones científicas. ¿Cómo pueden aportar estas instituciones al fortalecimiento de las publicaciones en lengua española? Haciendo parte de las redes científicas más grandes, sin entrar en el juego de tener que pagar unas bases de datos muy costosas, ¿no? Que hay que pagarlas, y a veces eso corre por cuenta del investigador, pagar para que su artículo aparezca indexado. Me parece que es una política dar visibilidad a esto, y también en las propias redes académicas de los investigadores. Quiero dar un ejemplo. Entre España y América Latina ha existido una red de filósofos de filosofía que se llama Pensar en Español, y ese Pensar en Español, del cual hizo parte Guillermo Hoyos Vázquez, que era
era mi jefe en la Universidad Javeriana, en el Instituto Pensar, tenía una correlativa que era leer en español. Entonces, pensar en español, hablar en los foros en español, publicar en español y propiciar que nos lean en español. Si quieren leer lo que están escribiendo, se está escribiendo sobre América Latina, quienes lean sobre nosotros y sobre lo que hacemos deben saber español. Eso es como una cosa lógica, pero no, si no publicamos nuestras cosas en inglés, no nos leen sobre el conocimiento propio. Y eso es una cosa que nos golpea mucho y que debe acabar. Bueno, María del Pilar, ¿qué invitación le podemos hacer a esos investigadores de habla hispana para que publiquen sus resultados y de sus investigaciones en español? A ver, la invitación que yo les hago es que tomemos confianza en nuestra lengua, que la valoremos y que es un capital que hemos adquirido a partir de nuestra experiencia, a partir de nuestra enseñanza. Y si nosotros como investigadores no le damos el valor y prestigio a lo que conocemos, la forma como nos comunicamos, es muy difícil que otras personas le den el valor. Yo creo que la ciencia es una plataforma muy importante para que nosotros tomemos esa plataforma y podamos darle esa fuerza a la lengua y a ese poder que nosotros nos da la lengua y la cultura que nos transmite a través de ella. Doctora Carmen, veo con orgullo que 599 millones de personas hablan en el mundo español, pero también veo un reto muy grande. ¿Qué invitación le hace a las instituciones educativas para que exista mayor rigurosidad en la enseñanza y el aprendizaje del español como lengua materna? Una lengua materna es la lengua que se habla en la casa y es una lengua que viene por la línea de la mamá. Creo que en todas las lenguas la primera palabra que uno aprende a decir es mamá precisamente. Pues los papás cuando están allí siempre están con la ilusión de que sea la palabra papá, pero sucede que es la mamá la primera que aparece y lengua materna tiene que ver con el hábito doméstico, con ese oikos del que hablaban los griegos y al cual nos condenaban a las mujeres a estar. Así que un poco el lado de estar condenadas al oikos es que la primera palabra que aparece sea la palabra bella del oikos de la vida privada, que es mamá. Lengua materna. Esa lengua materna debe ser dulce, debe ser trabajada con ética y debe ser gozada con la lectura en voz alta en primer lugar, con la lectura juiciosa y con la escritura. La escritura viene después de la lectura, de haber oído esa oralidad preciosa de una lengua que en el siglo XIII, como castellano Alfonso X el Sabio resolvió hacerla la lengua de su cancillería y que en el siglo XVI, con Garcilaso y Boscán y con todos los americanismos que llegaron y luego con todo el habla que se ha perfeccionado, que ha desocupado y ocupado y creado palabras, es una lengua hermosa como son todas las lenguas vivas que hay en el mundo. Bueno, ¿y qué consejo le da a ese maestro que quiere que sus estudiantes sean más estrictos en la forma de escribir y de hablar? Leer en voz alta a los escritores, a los poetas, a las poetas, gozarse la belleza que hay en los textos que han dejado escritos para nosotros, como decía Violeta Parra, que cumplen este año 100 años de haber nacido y 50 de haber muerto. Mirar el fruto del cerebro humano, todas esas bellezas que nos han dejado y también atesorar el saber popular en refranes y en dichos y en decires de las abuelas, los abuelos, palabras que hemos heredado. El instituto está haciendo una recopilación de colombianismos, algunos de ellos enraizados en la tierra del lenguaje, usarlos y adquirir competencia que nos permita presentar el examen que queremos presentarles hoy y aprobarlo absolutamente.
Bueno, como les había dicho, María del Pilar es designada para coordinar el examen Ciele aquí en Colombia y hablar del programa. Pero a mí me surge una inquietud, ¿de dónde nace la iniciativa de certificar el dominio del español? Bueno, esta iniciativa surge en el Congreso de la Lengua en el 2013, se reúnen 4 instituciones, como fue el Instituto Cervantes, la UNAM de México, la UBA de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Salamanca. Ellos deciden unirse para trabajar en pos de crear un examen internacional que le permita a los hablantes, tanto nativos como extranjeros, certificarse. De ahí surge esta idea y de hecho las características del examen pues más adelante las voy a contar. Y además por el hecho de que hoy en día estamos en un mundo globalizado y tenemos que desplazarnos a muchos países, ya sea por trabajo, ya sea por comercio. Aquí, por ejemplo, el caso colombiano, vienen muchos extranjeros para trabajar o para tener relaciones comerciales con otras empresas. Nosotros nos desplazamos para otros países que tienen varias lenguas maternas y dentro de ellas está el español. Aquí nos desplazamos, de pronto vamos a universidades con el interés de buscar una beca para poder estudiar, estudiantes recién egresados de sus pregrados, entonces viajan a otros países, por ejemplo España, Argentina, y las universidades les exigen un certificado de lengua, de dominio de lengua, y ahí está el Ciele, que les puede servir para que les puedan dar más fácil las becas y poder aplicar y estudiar en estos países. María del Pilar, también me llama la atención que hay personas indígenas cuya lengua materna no es el español que quieren presentar este examen y certificar el dominio del español. Sí, efectivamente, en el país tenemos muchas comunidades indígenas, personas que deciden venir a Bogotá o que están, por ejemplo, en La Guajira, que van a universidades públicas y para poder ingresar a estas universidades les exigen tener una certificación de una segunda lengua. Por lo tanto, ellos pueden aplicar a este examen y esto también les permitiría, igual que a nosotros los colombianos, si vamos a viajar a otro país, certificarse y acceder a becas o que les abran las puertas en las universidades. Digamos que sí es muy importante para las comunidades indígenas que se certifiquen. Doctora Carmen, yo le quiero preguntar, ¿qué pasa con las personas que hablan en lengua de señas, que también quieren certificar su dominio de español? El Instituto Caro y Cuervo tiene una maestría que es única en el sentido de hacer la pedagogía del español como segunda lengua para personas cuyas primeras lenguas son las lenguas indígenas de este país o la lengua de señas colombiana. Un estudiante cuya lengua materna es la lengua de señas está adquiriendo las competencias en español que le van a permitir poder hacerlo. María del Pilar, ¿esta certificación es de carácter mundial? Sí, esta certificación es de carácter mundial, válida en los 5 continentes, en cualquier país del mundo. Es aceptada por las universidades, por las empresas. Digamos que la persona que decida tomar este examen va seguro que no le van a negar esta certificación, que es válida en todo el mundo. Entonces, eso es muy confiable, fiable y veraz, efectivamente. ¿Y existen certificaciones parecidas aquí en Colombia? ¿Otro tipo de certificación? Pues sí, en este momento está el DELE. El DELE lo están administrando en este momento la Universidad Sergio Arboleda, que yo sepa, la Universidad Sergio Arboleda y la Universidad Javeriana. Que yo conozca, solamente está el DELE y el Ciele, realmente certificados a nivel internacional. Bueno, ¿cuál es la invitación para las personas que quieren certificar el dominio de español? Bueno, la invitación que le hacemos a las personas que quieran participar o más bien que quieran saber cuál es el dominio de lengua, la invitación es que lo hagan. Necesariamente, así seamos hablantes nativos, es muy importante adquirir esta certificación, este diploma, debido a que en las empresas, como vuelvo, insisto, en las instituciones académicas, siempre nos piden a nosotros certificaciones y eso le da a uno pues
cualificación en su hoja de vida, para trabajos, etcétera. Entonces la invitación es que ingresen a la página del Instituto Caricuervo y también al portal del CIELE, www.ciele.org. Allí encontrarán un portal donde se pueden inscribir, ver las características del examen y las fechas en que se está programando el examen, el valor del examen. Hay un demo para que las personas, antes de ir a presentar la prueba, hagan el ejercicio. Es un examen prueba. Esto les permite a las personas pues ir preparados y conocer las tareas, conocer el tipo de textos en los cuales tiene que enfrentarse, es decir, ya tener una preparación previa para que lleguen pues ya listos y no tengan ningún inconveniente en el momento de presentar el examen. Bueno, les recordamos a todos entonces que las fechas las pueden consultar en nuestra página web www.caricuervo.gov.co. Sin embargo, pues van a estar pasando esas fechas ahorita, ustedes las van a poder ver, pero también quiero recordarles que son 2 veces en el mes que pueden presentar este examen, y esto se hace en la calle 10, número 469, en la sede del Instituto Caricuervo. Entonces, los invitamos a que vayan y nos visiten además, porque quiero terminar con algo muy importante, y es que este año estamos de celebración en el Instituto Caricuervo y la directora nos va a contar por qué. Bueno, este año cumplimos 75 años de juventud acumulada, como aprendí a decir con mis estudiantes. Son 75 años de trabajo por el español, de trabajo por las lenguas indígenas. La nuestra es una casa de palabras, de la palabra. Tenemos una sede en la Hacienda Yerbabuena en Chía. También celebraremos la palabra en el mes de agosto en esa sede. Y si van y conocen nuestra casa, van a querer hacerse todas las fotografías y van a poder escribir debajo: tomada en la casa Cuervo Urizarry del Caricuervo, y lo van a escribir en español. Muchísimas gracias por visitarnos, siempre bienvenidos a los patios, el patio de la Higuera, el patio de los Poetas, el patio de la Papayuela. Cuando hay cosecha ofrecemos los dulces y es una manera de decirles bienvenidos y bienvenidas al español y a este examen que ofrecemos allí. Bueno, antes de irnos, nosotros tenemos aquí un público muy nutrido que nos quiere hacer algunas preguntas, entonces vamos a dar paso a algunas de ellas. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo soy estudiante de 10º semestre de la Universidad de La Salle. En este momento pues me estoy preparando para ser docente de español como lengua extranjera, de inglés y francés también. Pues mi pregunta es más que todo en el examen CIELE, ahorita cómo se va a manejar el tema del español, ya que pues geográficamente hay una variedad lingüística, hay una variedad lexical, gramatical, de pronunciación. Entonces en ese momento nosotros, ¿cómo nos preparamos nosotros pues para presentar este examen y cómo preparamos a nuestros estudiantes pues con esas diferencias y variedades lingüísticas? A ver, yo estaba esperando esta pregunta realmente, porque esa es una de las ventajas que tiene el examen CIELE. El CIELE es panhispánico, es una de las características más importantes. ¿Y qué quiere decir panhispánico? Que las 4 universidades que diseñaron el examen cogieron muestras de distintos países de habla hispana. Los 3 primeros niveles, del A1 al B1, se maneja una lengua estándar, una variedad estándar, con el objetivo, como son los niveles básicos, con el objetivo que el candidato no se vaya a confundir al presentar el examen. Después del B2 ya la variedad es más específica y es dialectal. Entonces digamos que las personas que presentan, ustedes como maestros o que quieren ser maestros o ya están en ejercicio como maestros, eso son las garantías que tienen los estudiantes y ustedes también lo tienen. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Cristian. Sí, señora. Mi nombre es Cristian Contreras. Yo soy el director de la Escuela Hablamos Español en el Socorro Santander. Sí. Y la pregunta es para la señora María. Sí.
nosotros conocemos que también existe el examen DELE, que es organizado o orquestado por el Instituto Cervantes. ¿Esos dos exámenes cómo van a jugar ese rol? ¿Hay uno que se va a relegar y va a ser reemplazado por el CIELE? ¿O cómo va a ser ese rol entre ellos dos? No creo que el CIELE venga a desplazar al DELE en ningún momento. Lo que pasa es que son exámenes que tienen características distintas. Hace un rato hablaba con una persona que me preguntó, que está aquí en el público, que cuál era la diferencia entre el DELE y el CIELE. Y yo le explicaba o hablaba con ella y le decía que el DELE tiene ventajas y desventajas, pero no voy a decir que tiene desventajas con respecto al CIELE. Lo que sucede es que el DELE, los candidatos que quieren presentar esa prueba tienen que esperar a dos convocatorias que se hacen en el año. El CIELE, como decía Claudia, nosotros tenemos programado CIELE todos los meses, 2 veces al año, 2 veces al mes y durante todo el año. Digamos que esa es una de las garantías. Las personas que quieren presentar esta prueba no tienen que esperar a convocatorias 2 veces al año, sino que entran al centro, se inscriben y tienen varias opciones para hacer el examen. Otra de las ventajas es que el DELE es un examen que se presenta en papel. Y el CIELE se presenta completamente en línea. No quiere decir esto que la persona pueda hacer su examen en su casa, ni más faltaba, porque de todas maneras sí necesita que vaya al instituto, al centro CIELE del Instituto Cari Cuervo, porque eso tiene una normatividad de rigurosidad y de control. Entonces tiene que ir al instituto y presenta el examen a través de un computador. Esa es otra de las ventajas, que es en línea. Y además los resultados del DELE, para que emita el resultado del DELE, se demora aproximadamente 2 meses. En cambio el CIELE, en tan solo 3 semanas, el candidato ya tiene la certificación y el informe. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Soy Ángela María Pérez Beltrán. Tengo una inquietud. Me imagino que el DELE tomó un tiempo para volverse famoso y Claro. que con tanto reconocimiento. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que le va a tomar al CIELE para ser reconocido? Si por ejemplo una persona toma el examen ahora, ¿la empresa donde la van a recibir sabrán del CIELE o cómo van a difundir eso? Bueno, realmente no sabemos cuánto tiempo le vaya a tomar el examen ser conocido en el mundo. De hecho, yo creo que no mucho, pensándolo bien, porque en este momento existen ya 72 centros de examinadores CIELE en todo el mundo. Entonces, se pensó que inicialmente fueran 50, según tengo entendido. Pues yo no estuve metida en el proceso de la elaboración del examen, pero sí he leído bastante y he hablado con algunas personas encargadas de CIELE en España, y ellos me comentaban que pensaron inicialmente que iban a tener 50 centros y en este momento ya llevan 72. El examen se lanzó en noviembre del año pasado. Y de noviembre a la fecha ya tiene 72 centros en todo el mundo. Entonces yo creo que sí, va a ser muy rápido la difusión y que la gente pues lo conozca. Y dadas las características del examen, entonces yo creo que en menos de nada, no es que vaya a desplazar al DELE ni más faltaba, como decía, pero es complemento del DELE. Y lo que buscan estas instituciones es que las personas tengan un mercado, una oferta de este tipo de instrumentos para que puedan decidir cuál tomar. El CIELE no entró al mercado para desplazar o disputarse un espacio con el DELE. Bueno, muchísimas gracias. Las personas que tengan más preguntas sobre el tema, los invitamos a escribirlas a través de nuestras cuentas en Facebook con Instituto Cari Cuervo y en Twitter con @Caricuervo. Nos despedimos, pero los dejo con la entrevista del señor Richard Bueno, director académico del Instituto Cervantes, a quien le está haciendo una entrevista a nuestro corresponsal en España, Martín Gómez. Muchas gracias al público y muchas gracias a ustedes. Buenos días, estamos con Richard Bueno, director académico del Instituto Cervantes, con quien conversaremos acerca del CIELE. Entonces, Richard, la primera pregunta que tenemos para ti es: ¿de dónde surge la idea de hacer un examen como el CIELE?
Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días, primero Martín, y no sé si buenas tardes o buenos días para todos nuestros colegas colombianos, ¿no? Pues bueno, pues me alegra que me hagas esa pregunta porque el origen del SIELE se lleva forjando ya desde hace muchos años. Incluso ya en 2003, 2004 ya se hablaba en sus primeros orígenes de la formación o de la creación de un certificado único para toda la comunidad hispanohablante, para poder evaluar la competencia lingüística en español de los aprendices y de los usuarios del español. Esto fue modificándose, la trayectoria empezó a cambiar, definiéndose de una manera primero, luego en otra, entraban otras instituciones. UNAM era una de las instituciones que primero tiraba, digámoslo así, tiraba del motor del carro, junto con el Instituto Cervantes. Más adelante fueron variando las posiciones hasta que se decidió ya, nos trasladamos ya hasta el 2013, en el que ya surgió la idea del examen, un examen con unas características específicas para poder no solo ofrecer a la comunidad hispanohablante del mundo un nuevo examen ágil y flexible y que pudiera entrar en todos los ámbitos donde no se estaba certificando hasta el momento. Ya en el 2015 ya se firmaron los convenios, en ellos ya estaban las instituciones que ahora son titulares, y se decidió en el formato que debería tener este examen. Tendría que ser en línea, puesto que por las causas de la globalización, de la movilidad internacional de los estudiantes, de los trabajadores, etcétera, pues debería ser un examen que tuviera las características como que fuera en línea, para empezar, para eliminar esas barreras geográficas que se encontraban en otro tipo de evaluación certificativa. Tenía que ser flexible en el sentido de que diera la opción a los candidatos de que pudieran certificar sus conocimientos globales de todas las destrezas o parciales, dependiendo del uso que quisieran darle a esa certificación de sus conocimientos. Y bueno, pues de ahí salió el SIELE. El lanzamiento oficial fue en el Congreso, en el 7º Congreso Internacional de la Lengua de Puerto Rico, el 15 de marzo de 2016, con lo cual llevamos pues algo más de un año, muy poco más de un año de viaje, de trayecto, y con unos resultados muy interesantes hasta ahora, porque por el momento tenemos ahora 220 centros de examen autorizados y va increciendo, está aumentando pues de una manera muy interesante, viendo por zonas geográficas y específicas. Recordemos que dentro de los orígenes de este SIELE se estudió los mercados en los cuales se consideraban prioritarios. Había que tomar una serie de decisiones muy grandes en las especificaciones generales del examen, a quién iba destinado, qué mercados, digamos, se iba a explorar, cuál era la mayor necesidad en ese momento, en el momento de la creación y el diseño del examen, cuáles eran los principales mercados a los que podíamos atender o deberíamos atender, y salieron Estados Unidos, Brasil y China en primera opción, por supuesto, sin dejar de pensar en todo el resto del globo terráqueo, pero originalmente se ideó para esos tres mercados en una primera fase. Hubo que sacar una licitación pública, porque son las normas, las convenciones y la legislación vigente, o que se haga la licitación pública para ver qué empresa tecnológica se encargaría de la comercialización y, por supuesto, como era un asunto nuevo para todas las empresas, las instituciones titulares, cómo comercializaría y cómo adaptaría los contenidos del examen a una plataforma informática. Son muchísimos los temas que había que tener en cuenta, cuestiones de precios, cuestiones de objetivos del examen. Ahí fue también donde se decidió que no solo sería para estudiantes de español, sino para hablantes de español como primera lengua, puesto que muchos de los candidatos que solicitaban esa necesidad de ver certificado y acreditado su nivel de dominio de la lengua española era pues por cuestiones inherentes a sus características. Por ejemplo, podrían ser en Estados Unidos había, por ejemplo, mucha demanda
para hablantes nativos de español descendientes de segunda o tercera generación de hispanohablantes, pero que necesitaban acreditar su dominio puesto que eran hablantes bilingües. Luego había muchos otros países en los cuales había segundas lenguas en las cuales podían acreditar el español incluso siendo hablantes nativos. Bueno, fueron una serie de decisiones que están plasmadas en las especificaciones generales que evidentemente han marcado un poco la definición y la estructura de este examen. Concretamente, ¿cuáles son los objetivos puntuales del CIELE como examen? Bueno, primero quiero decir que las 4 instituciones titulares, y que somos las que trabajamos desde el primer momento en todas estas definiciones, en toda la creación de estos objetivos, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Salamanca, la Universidad de Buenos Aires y el Instituto Cervantes, al definir los objetivos, pues pensamos sobre todo en crear una propuesta certificadora de los conocimientos de lengua de los candidatos al examen que podría suplir las carencias que teníamos todas las instituciones en otro tipo de ámbito certificativo. Es decir, buscábamos algo que coexistiera y cohabitara, digamos, con las otras opciones certificativas que teníamos, pero que no se rigiera, por ejemplo, que no fuera en papel, que no tuviera unas fechas, unas convocatorias fijas, que fuera, por ejemplo, un examen evidentemente de dominio del nivel del conocimiento lingüístico del candidato, pero que no fuera de un solo nivel, sino que fuera escalar y sobre una puntuación de 0 a 1000, que no tuviera aptos y no aptos, sino una puntuación específica, porque necesitábamos complementar nuestras ofertas certificativas con un tipo de certificado diferente, de examen diferente, que asumiera un poco y diera respuesta a las demandas que hay en el mundo universitario, concretamente, o laboral. En Estados Unidos, por ejemplo, si vemos ofertas similares como TOEFL, pues vemos que las instituciones que admiten estudiantes para sus programas de estudios o de doctorado o de máster, etcétera, o incluso las empresas que solicitan un nivel, son ellas mismas las que marcan el nivel que exigen para admitir a esos alumnos. Es decir, nosotros tenemos en este examen un mínimo de 0, un máximo de 1000. Cualquier candidato puede obtener entre 0 y 1000, pero no tenemos el control sobre lo que una empresa o una universidad pueda exigir. Puede decir: yo necesito que para cursar estudios de doctorado en mi universidad usted tenga el nivel de CIELE 712, por ejemplo. Entonces, las instituciones son muy libres de poder decidir qué nivel de exigencia lingüística requieren para eso. Pues temas como, por ejemplo, la vigencia del examen, pues todos estos temas dependen intrínsecamente un poco de las necesidades de el contratante, digamos, o el solicitante del nivel de dominio, que son las empresas, las instituciones, las universidades, etcétera, etcétera. Esos son los objetivos. Pues entonces, en definitiva, son el poder ofrecer a la comunidad académica y laboral la opción de un examen que mida los conocimientos de conocimientos lingüísticos de un candidato, con unas características muy concretas, que pueda adaptarse a todo el mundo, que puede ser flexible en cuanto a las pruebas que elija realizar el candidato, y que sea muy ágil a la hora de reportar los resultados. Es decir, en un máximo de 3 semanas se dan los resultados. Y, por supuesto, una cuestión que en las entidades diseñadoras y desarrolladoras de exámenes siempre tenemos que... es nuestra Biblia. Es decir, tenemos que tener claro que un examen tiene que ser válido, es decir, que mide lo que tiene que medir, y que sea fiable, que independientemente de dónde se realice ese examen a comunidades distintas de personas, el resultado tiene que ser fiable, tiene que ser ecuánime, y una vez que es válido y fiable, es útil para la comunidad lingüística. ¿Cuáles son las perspectivas que se tienen con el CIELE en términos de adopción, de evaluación, de incorporación de nuevas instituciones asociadas? Bueno, pues como esto es una cosa novedosa, hemos dicho que, aunque lleva un año lanzado en el mercado, los estudios previos y preparatorios llevaban 3 o 4 años de gestación. Evidentemente no puedes salir al mercado con un examen con 2 semanas de preparación y de reuniones. Es decir, hay mucho trabajo de fondo en el cual se definían no solo el examen, que evidentemente
hay que hablar un poco del concepto de lengua que se quiere examinar, de las variedades lingüísticas que se quieren incluir, de a qué estándares de calidad estamos vinculando los resultados. Antes hablábamos que hay un sistema de puntuación de 0 a 1000, pero esos puntos están alineados a un referente. En nuestro caso, el referente inicial sobre el que lo anclamos es el Marco Común Europeo de Referencia, que establece unos niveles, pues porque es un estándar reconocido en todo el mundo, pero ya teníamos en las especificaciones iniciales en proceso el estudio de cómo vincular ese marco común europeo de referencia a, por ejemplo, a ACFOL, que es otro estándar que se usa en Estados Unidos. Entonces, todo esto está en la probeta, en los tubos de ensayo, digamos, de los laboratorios, y todo eso estaba desde el principio está estudiado. Entonces, también se estudió para que esto fuera un examen que incluyera absolutamente a toda la comunidad hablante, hispanohablante, mejor dicho, se incluyó la posibilidad de que hubiera unas instituciones que respaldaran y que se sintieran incluidas en el proyecto SIEL, y eso es lo que comentabas tú antes, Martín, las universidades asociadas. Originalmente pensamos en un máximo de 75, fue por establecer un número, y de hecho ya hay 65 que son de alto renombre y de prestigio, las que apoyan y contribuyen. Pues estamos ahora iniciando todo, tuvimos el 15 de noviembre, creo recordar, fue el primer encuentro de universidades asociadas aquí en Madrid, y ahora estamos ya pensando en el segundo encuentro, en el cual veremos de qué otra manera también pueden colaborar. ¿Por qué digo esto y por qué es importante? Es importante porque realmente el objetivo inicial del SIEL es ofrecer en clave de unidad un producto certificativo que conteste un poco a los que ofrecen otras grandes lenguas, como son el inglés, el francés, el alemán, por ejemplo. Es decir, no estamos preparando simplemente opciones aleatorias por parte de una entidad o de una nación. Estamos simplemente poniéndonos firmes y diciendo: el español es una lengua con la que hay que contar, es una lengua de prestigio, es una lengua con un nivel académico impresionante, respaldado por toda esta comunidad científica y académica, y ofrecemos productos de calidad. Es decir, este examen realmente representa a toda la comunidad hispanohablante, porque a pesar de que sean solo unas instituciones las que sean las titulares, todo el empaque, digamos, todo el refuerzo y evidentemente la savia que entra en la organización del SIEL viene de todos los diferentes países. Es decir, cuando nosotros hablamos de que se incluyen variedades de la lengua en el examen, evidentemente no son solo argentinos, mexicanos y españoles. Evidentemente contamos con todo el potencial de los académicos de los diferentes países, y por supuesto planteamos a la empresa tecnológica la obligación de que se incluya en el examen, en el procedimiento de, digamos, combinatorio, las instrucciones que se da a la aplicación, para que incluyan en cada examen, porque todos son diferentes, tienen ahí digamos un revoltijo, ¿no? Revuelve todas las diferentes tareas que ya están creadas, pero tiene unas instrucciones, unos algoritmos muy claros. Es decir, cada examen tiene que contener un mínimo de 3 variedades distintas. Por supuesto, no estamos hablando aquí en términos sociolingüísticos sobre modificar los mapas de variantes diatópicas de Cotton Sharp o de Enríquez Ureña. Estamos simplemente asegurándonos de que el candidato que hace ese examen, que es un candidato potencial, que va a estar expuesto en su vida diaria a diferentes variedades del español, encuentre algo similar en este examen. Pues a lo mejor si tú haces un examen a la misma hora que yo, nos tocarán realizar diferentes preguntas, y a lo mejor a mí me toca pues una de la variedad argentina, otra española y otra mexicana, o a ti te toca colombiana, peruana y chilena. Pues nos hemos asegurado de que utilizamos materiales auténticos en las comprensiones lectoras y auditivas, y los hablantes los personajes que realizan las grabaciones son evidentemente especialistas, y cada uno es nativo de las diferentes áreas. Es decir, hemos tenido en cuenta todo ese tipo de especificaciones porque creemos que debe representarnos a todos. Richard, ¿y qué diferencia al SIEL de otros exámenes similares y cuáles son las ventajas de tipo académico que ofrece frente a estos? Yo creo que se complementa con las otras ofertas certificativas que tienen
no solo las instituciones titulares, sí que son igualmente válidas, sino cualquier otra institución que pueda tener un examen de competencia lingüística de español, de certificación de la competencia lingüística. Es decir, no es un examen de nivel, no es un examen de seguimiento de la evaluación diaria en la clase, es un examen de dominio. Pero, ¿qué ventajas tiene? Bueno, pues es muy ágil en el sentido de que la respuesta, permite al estudiante realizar el examen global con sus 4 destrezas: la comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión e interacción oral y expresión e interacción escrita. El candidato puede hacer el examen global o puede hacer parciales. Hemos hecho en nuestros estudios de las diferentes áreas geográficas, hemos visto que hay muchas zonas geográficas en las cuales hay una gran necesidad de que ciertas personas acrediten simplemente sus conocimientos en un aspecto concreto. Por ejemplo, hemos visto en muchas universidades, en Brasil, por ejemplo, que para aproximarse a ciertos o poder acceder a ciertos posgrados les requieren simplemente 1 o 2 destrezas muy concretas. Pues entiendo que para aquellas personas que solo quieran demostrar sus conocimientos en esas destrezas, pues es de gran utilidad. Es decir, la flexibilidad en cuanto a hacerlo completo o hacerlo parcial. También la agilidad. Entre 1, 2 y 3 semanas ya el candidato recibe en su correo electrónico la notificación de que se puede descargar él mismo sus resultados. ¿Por qué es interesante esto? Porque el candidato, esté donde esté, desde su casa, puede inscribirse en el examen, puede solicitar una cita concreta, un día concreto, en una hora concreta, en un centro de examen que él elija. No tiene que esperar a que haya una convocatoria masificada en algún lugar del mundo. Y una vez que sale de esa convocatoria y se va a su casa, recibirá entre 1, 2 y 3 semanas la notificación de que su resultado ya está. Y puede asegurarse de que esa notificación está avalada, primero, por un sistema novedoso que la plataforma ofrece, de que las partes objetivas, mejor dicho, la comprensión lectora y comprensión auditiva, están corregidas por la plataforma, por el sistema, y las objetivas, es decir, donde interviene un calificador, que también están perfectamente adiestrados y acreditados siguiendo los cursos de acreditación que ofrecen las instituciones titulares, calificarán en diferentes lugares del mundo y sin conocimiento de las otras partes. Todos esos datos se ensamblarán en el sistema y tendrán una manera equitativa y justa y limpia, digamos, y rápida y ágil y cualificada de tener un resultado en un plazo muy, muy breve. Todo esto, que no lo he mencionado hasta ahora, únicamente ha sido posible gracias a que Telefónica Educación Digital fue de las empresas que se presentaron la que ganó el concurso para hacerse cargo de la digitalización y de la adaptación tecnológica y de la comercialización y de la creación de los centros de examen autorizados, con los que trabajamos mano a mano, y vamos, los académicos y los técnicos informáticos y comerciales vamos trabajando en cómo podemos ir avanzando. Pero eso es otra de las grandes características. Y luego, claro, la seguridad de que cuentas con calificadores acreditados ex professo para un examen en línea con unas características como las que tiene SIEL. Yo creo que tiene muchas ventajas con respecto a otros, pero no desmerece en ningún momento a las otras ofertas certificativas. Yo creo que son completamente complementarias. El hecho de que el certificado, la certificación que se emite a través del CIELE tenga una vigencia de 2 años, ¿tiene que ver acaso con la necesidad de revalidar el dominio de la lengua, de reconocer la lengua como algo que tiene un carácter de práctica? Vamos a ver, esto es una cuestión que suele causar bastante suspicacia, digamos, a la hora de... Vamos a ver, todos los lingüistas, los académicos, sabemos perfectamente que
Esto está escrito y tipificado en cualquier manual para principiantes. Es decir, la adquisición de una segunda lengua tiene unos procedimientos, unos procesos, unas evoluciones que son similares en los aprendices según los niveles, etcétera. Claro, luego hay otras motivaciones y factores, la frecuencia, la integración, la motivación, bueno, 20.000 factores diferentes que afectan a la velocidad de aprendizaje. Pero también está muy estudiado desde, mira, pues precisamente en Pennsylvania fue en los años 80, donde se hizo ya el primer congreso sobre, ellos lo llamaban language attrition, que es el desgaste lingüístico. Al igual que una lengua se adquiere, una lengua se desgasta. Y no solo se desgasta la L2, se desgasta la L1 cuando entran en interferencias y conflictos con las diferentes, las nuevas lenguas que estás aprendiendo. Es decir, las características que presenta el CIELE tienen en cuenta la evolución de aprendizaje de una lengua, pero tienen en cuenta la evolución de desgaste. Y puesto que este concepto de examen, concretamente, como dijimos antes, era flexible, era ágil y estaba específicamente diseñado, en principio, para el mundo universitario, el acceso al mundo universitario, realmente lo que se está poniendo en valor es que ese dominio lingüístico que presenta ese candidato, la certificación de ese candidato, tiene una, digamos, una validez que la muestra un poco que se demuestra en tanto cuanto ha realizado el examen en un momento concreto. Personalmente, eso es académicamente y desde el punto de vista de adquisición y de desgaste de las lenguas en lo que respecta a esto, pero realmente no tiene tanta importancia como la que yo entiendo que se le quiere dar, puesto que realmente son las instituciones, como decíamos antes al principio, las que establecen cuándo tiene que haber realizado el candidato ese examen para que lo validen. Hay muchos exámenes, te diré, de vigencia indefinida, en los cuales las instituciones solicitan: necesito este examen, pero me da igual que sea indefinido, quiero una puntuación de apto en los últimos 6 meses. O sea, que quiere decir que es un poco un toma y daca. Nosotros establecemos esa vigencia en tanto cuanto somos conscientes de que una lengua, si no se utiliza, se desgasta. Entonces, queremos establecer un paraguas de tiempo. Hemos hecho un estudio muy exhaustivo, Martín, me gustaría decir también, sobre todos los exámenes que pueden ser equiparables en concepto, digamos, en concepto de lingüístico al CIELE, sobre qué matices se utilizan a efectos de vigencia, y están clasificados todos o 2 años de vigencia, o 5 o indefinidos, se mueven entre eso, pero todos ellos son conocedores de que será la institución que reclama ese examen, obtener ese examen, el que establezca la vigencia. Que esto no es un yogurt o un queso, no tiene caducidad, no se pasa, ¿no? Digamos, pero será el que quiera comerlo el que realmente establezca qué vigencia quiere. Sí. Bueno, hace un momento hablabas acerca de las variantes del español y de cómo cada examinado en el CIELE debe responder a preguntas relacionadas con 3 variantes que son escogidas aleatoriamente por un algoritmo, y eso da cuenta de la vocación panhispánica del examen. ¿Podrías contarnos más acerca de esta vocación panhispánica? Sí. Vamos a ver, en los estudios preliminares que hicimos, evidentemente nos basábamos mucho en el marco común europeo de referencia. En el marco se habla de la competencia sociolingüística de los hablantes, de los aprendices de una lengua extranjera. Entonces se hablaba de que en estos mundos modernos ya no, un estudiante de lenguas no estudia solo la lengua en un vacío, es decir, tiene que contextualizarla, y en ese contexto intervienen muchos factores como son cuestiones de multilingüismo, de multiculturalidad, de unas acepciones y unas condiciones que antiguamente, hace 10 o 15 años, ni se hablaba. Bueno, 10 sí, pero 15 años, 20 no se hablaba. Es decir, se tiene en cuenta que el candidato que realiza un examen de lengua, digamos, moderno, es un candidato que es un actor que tiene que desarrollar unas tareas o desenvolverse en unas tareas y en unas situaciones en todo el mundo. Es decir, estará expuesto a todo tipo de variantes de la lengua. Es decir, estará expuesto a multiculturalidad y tendrá un tipo de actuaciones que desarrollar para demostrar su conocimiento efectivo, digamos, de la lengua. Entonces, ¿cómo se traspasa eso a un examen? Pues entonces se entiende que en el examen no tiene que ser una batería de preguntas
sobre gramática o sobre fonética o sobre qué es lo que ofrecen muchos otros exámenes, que me parece muy bien, pero es un contexto diferente para el que estamos elaborando, es un producto diferente. Aquí lo que se intenta es integrar el concepto de tarea, puesto que el hablante, según nos dice el marco común europeo de referencia, el hablante tiene que desempeñar su interlocución o su interacción en unos contextos y tiene que atender a unas tareas o tiene que desenvolverse en unas tareas. Entonces nosotros hacemos los ítems son parte de unas tareas, están integrados, es decir, en un contexto general. En ese contexto general, aparte de hablar de temáticas específicas, tenemos que asegurarnos de que ese candidato se enfrenta a diferentes variantes de la lengua, porque hoy en día viajar a Argentina, viajar a Chile, viajar a Perú, viajar a Colombia o viajar a España, digamos, es mucho más fácil que antes, con lo cual las personas que quieran integrarse en un mundo universitario, un mundo laboral o simplemente demostrar su conocimiento de la lengua, tienen que saber que hay variedades diferentes, igual que las hay en inglés, igual que las hay en francés, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos simplemente construido el examen teniendo en cuenta que dentro de las competencias, de las destrezas receptivas, es decir, la comprensión lectora y la comprensión auditiva, nos aseguramos de que haya en cada examen o en cada componente del examen 3 ejemplos diferentes de variedades diferentes, ¿no? Por supuesto que esto ya lo sé que es esto es muy difícil de deslindar, digamos, puesto que evidentemente dónde empieza una isoglosa, una variedad y dónde termina. No nos metemos en ese terreno. Es decir, nosotros pensamos que estamos utilizando elementos auténticos o ejemplos auténticos de variedades a un nivel formal, a un nivel, no entramos en variedades verticales sino horizontales. Es decir, todos sabemos que en un nivel académico, en un nivel formal de la lengua, las variedades son mínimas, son de léxico y a lo mejor de pronunciación, pero no vamos a decirnos tú y yo, uy, no te entiendo, ¿qué me estás diciendo? Y no puedes preguntar eso a un estudiante, a un candidato a un examen. Preguntar sobre las marcas de las uniformes de las variedades. Entonces, lo que nos aseguramos es que en las receptivas tienen 3 variedades diferentes, que por supuestísimo tenemos el asesoramiento de todos los lingüistas de los diferentes países. Y, por supuesto, tenemos los hablantes de los diferentes países a la hora de hacer la expresión auditiva, la comprensión auditiva, y, por supuesto, los textos son materiales auténticos de material gráfico de esos países. En cuanto a la variante o la interlengua que aporte el candidato, pues todas son válidas. Si tú has aprendido español en México o si lo has aprendido en República Dominicana, pues traerás esa variante a tu evidentemente, o esa interlengua a tu producción oral en el examen. Un poco esa es la idea, y evidentemente siguiendo las directrices del marco común de referencia, son mucho más marcadas a partir de del nivel B2 y poco a poco vamos integrándolas desde los niveles bajos, porque evidentemente una persona que tiene un nivel muy bajo de la lengua le es más difícil poder dominar más, o sea, su competencia sociolingüística será más limitada. Al principio comentabas que hace ya cerca de un año empezó a hacerse el examen. ¿Qué feedback, si es que se ha recibido, han aportado quienes han hecho el examen hasta el momento con respecto a la experiencia? Estamos combinando desde el principio toda la creación de nuevas formas de examen que se integran en la aplicación para que, como os decía antes, se integren en las nuevas formas de examen. Date cuenta que esto es a medida que todas están experimentadas, pilotadas, se hace el estudio psicométrico, se descartan las que no producen buenos resultados, se integran las que sí, se modifican. O sea, es un proceso muy largo para cada vez que creamos nuevos materiales. Todo eso se integra en la aplicación y produce nuevos exámenes para todos los candidatos. Bueno, pues los estudios psicométricos dicen que el examen tiene muy buena salud, es decir, no hay casi ningún ítem que haya tenido que ser descartado, y luego los candidatos en nuestros pilotajes y nuestras experimentaciones también están muy contentos evidentemente cada vez que terminamos los exámenes o los pilotajes hacemos unas evaluaciones, unas encuestas, hacemos juicios expertos para que vayan también opinando sobre la evolución
y el proceso de diseño y desarrollo, y los candidatos que han realizado el examen pues coinciden todos en varios aspectos, es decir, los tiempos para realizar las pruebas son muy buenas, los estímulos que se les producen, orales y escritos, son muy claros y muy concisos. Las herramientas que Telefónica Educación Digital ha utilizado en el examen, pues de ayuda al cronómetro, la aparición de un teclado con ñes y con tildes, etcétera, todo este tipo de cuestiones que hay que tener en cuenta. Date cuenta que estamos pensando en examen que se puede hacer desde Tailandia hasta Ottawa y Sudáfrica, entonces tenemos que tener en cuenta todos los tipos de públicos diferentes. Entonces, cuando hacemos eso, tenemos siempre en cuenta que los alumnos, o sea, los candidatos, mejor dicho, no vean ninguna presión adicional por el mero hecho de que esa prueba la están haciendo en línea, con lo cual todos los resultados han sido muy halagüeños y muy interesantes. De ahí hemos aprendido cómo acelerar ciertos procesos, cómo mejorar otros, pero toda la retroalimentación que obtenemos tanto de los psicómetras, de los expertos y de los candidatos es muy positiva de momento. Bueno, Richard, muchísimas gracias en nombre del Instituto Caro y Cuervo por aceptar esta invitación a conversar acerca del CIELE.